Bienvenidos a Agenda Médica, el diario de tu salud. Yo soy Dore Ferriz y hoy se encuentra con nosotros el doctor psiquiatra Juan Alberto Cárdenas. Juan, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Dore. Hoy traes un tema muy interesante para muchas mamás del mundo mundial y luego también para los adultos, ¿eh? Así es. El aprendizaje. Pareciera, antes era de te vas a la escuela y te lo aprendes de memoria y hasta ahí. Así es. Y cada vez se han descubierto más cosas sobre el aprendizaje. Entonces, a ver, cuéntame. Bueno, hablar de trastornos de aprendizaje, ¿no? Tendríamos que abordarlo desde varias perspectivas, ¿no? Ajá. Sobre todo, bueno, iniciar, ¿no? Con esta situación, ¿no? De que los trastornos de aprendizaje no se trata de un problema del neurodesarrollo. Okay. Son un grupo de padecimientos, ¿no? Son un grupo heterogéneo de padecimientos en el cual no va a existir una dificultad o una incapacidad, ¿no? Por parte del niño. En este caso nos vamos a enfocar a población infantil, ¿no? Niños en etapa escolar que tienen una incapacidad o dificultad para alcanzar un rendimiento académico adecuado, digamos, ¿no? Ya sea en el área de escritura, lectura o matemáticas, ¿no? De acuerdo a su grado académico y de acuerdo a su edad. Obviamente tomando en cuenta que en estos trastornos, ¿no? Se va a descartar o se va a hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Con discapacidad intelectual, o sea, un niño con una discapacidad intelectual, pues no va a tener un trastorno de aprendizaje como tal, ¿no? Claro. Niños con problemas socioculturales, ¿no? O de deprivación sociocultural, ¿no? En donde existe pobre estimulación hacia el conocimiento y el aprendizaje, pues también se van a descartar este tipo de situaciones, Dore. Definitivamente. Y también, bueno, también podría estar el caso de aquel niño erudito que tiene un trastorno del aprendizaje en el sentido de que se lo devora, ¿no? Así es, ¿no? Pero si es o sea, ser papá de un niño genio también podría ser una locura. Por supuesto. Aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. No es nada extraño, ¿no? Encontrar niños con un trastorno de aprendizaje, ¿no? Que generalmente tienen un coeficiente intelectual elevado, ¿no? Y bueno, también lo que vamos a mencionar ahorita, ¿no? Y vamos a tratar de explicar de manera detenida es que los trastornos de aprendizaje se pueden asociar con otros diagnósticos psiquiátricos o neurológicos, ¿no? Por ejemplo, el principal podría ser el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, muy, ¿no? Famoso, y trastornos del lenguaje, ¿no? Okay. De acuerdo a las últimas clasificaciones, ¿no? De trastornos de aprendizaje, bueno, se denomina como tal trastorno específico del aprendizaje, ¿no? Y se tiene que especificar, ¿no? Si existe el problema en la dificultad, si existe un problema o una dificultad en la capacidad lectora, okay, en la expresión verbal o escritura, ¿no? O en el área de matemáticas, ¿sí? Ampliamente, ¿no? Y yo creo que muchos hemos escuchado alguna vez la palabra dislexia, ¿no? Hombre, yo tengo un poquito de eso también. Claro, sí, ¿verdad? Volteas un poco mínimo las letras, las palabras, los números, ¿no? En la dislexia, ¿no? Que sería la dificultad, ¿no? La incapacidad para la capacidad lectora, ¿no? Sería, digamos, el primer o el primer trastorno como tal que describiríamos, ¿no? En este trastorno, ¿no? O en lo que es el trastorno específico del aprendizaje, ¿no? Con predominio en la lectura, pues vamos a encontrar una dificultad, ¿no? En el niño para poder descifrar los símbolos, ¿no? O las letras o los símbolos numéricos también, ¿no? En este padecimiento podemos encontrar chicos que efectivamente tienen un coeficiente intelectual normal o incluso por arriba del promedio, ¿no? Y que pueden tener otras áreas del aprendizaje intactas, ¿no? Como pueden ser en el área de matemáticas, ¿no? Y en donde la única manifestación va a ser la dificultad para la lectura. Claro. ¿Sale? Eso, y me imagino que para la escritura también, ¿no? A lo mejor puede ir también. Ese sería como el segundo dominio de los trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? Cuéntame. Con predominio en la expresión escrita,
¿no? Okay. Aquí lo que va a existir va a ser, además de algunas dificultades o problemas, ¿no?, ortográficos, ¿no?, también pueden existir algunos otros problemas, ¿no?, al momento de expresar, ¿no? Y estos pueden ser desde los chicos, ¿no?, que unen una palabra con la otra, ¿no?, el final de una palabra con el principio de la próxima, ¿no? Dentro de un enunciado puede que no escriban alguna de las palabras, ya sea al dictado o al copiar un enunciado, ¿no? Y pues puede existir desde la dificultad para poner acentos, signos de puntuación, todo esto, ¿no? E incluso, ¿no?, puede haber dificultades para comprender y entender lo que se lee, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, pues esto tiene que ver con muchas dificultades, ¿no?, en otras áreas, y es importante, muchos investigadores, psiquiatras comentan, ¿no?, que este tipo de trastornos se van a ir haciendo menos evidentes con la edad, ¿no? Sin embargo, se sabe actualmente que estos trastornos no tienen no se curan, digamos, ¿no? Sin embargo, sí se puede modificar muchísimo este tipo de situaciones, ¿no?, este tipo de dificultades, sobre todo tomando en cuenta que se pueden convertir en un continuum, ¿no?, y pueden ir afectando la vida, ¿no?, de la persona en etapas posteriores, ¿no?, ya sea en la adolescencia, en la vida adulta. Claro. Así es. Porque puede empezar con un problema de lectura, de comprensión, ¿no? Y luego puede irse a una desorganización mental. No necesariamente, ¿no?, una ¿no? desorganización mental, pero imagínate un chico, ¿no?, que desde los primeros años de primaria, ¿no?, ya se empiezan a ver dificultades en la comprensión lectora. Se va a dar cuenta que él no cumple las expectativas de acuerdo a lo esperado para su edad, a su grado académico, y obviamente pues vas a ver cómo tus compañeros de escuela pueden ir avanzando de grado, ¿no? A lo mejor tú también avanzas de grado, sin embargo no vas a tener pues el mismo funcionamiento que tus compañeros, ¿no? Y obviamente esto golpea de manera directa en la autoestima. Es importante tomar en cuenta que generalmente estos trastornos, ¿no?, se pueden ir observando algunos datos desde antes de la etapa escolar, ¿no? Por ejemplo, chicos que tienen problemas para el lenguaje, ¿no?, para la adquisición de un lenguaje adecuado para su edad, ¿no? O sea, la pronunciación. Así es, ¿no? O sea, en vez de decir, porque luego resulta hasta chistoso la forma en la que puede hablar un bebé, pero también es algo en lo que te tienes que detener y fijarte, ¿no? Así es, sobre todo en la etapa preescolar, ¿no?, que es en donde preparamos al niño para entrar ya en educación primaria y pues obviamente los trastornos del lenguaje, trastornos de la coordinación y de la capacidad motora, ¿no?, pueden influir en etapas posteriores, ¿no?, para la adquisición del aprendizaje. Caray, ahorita regresando del corte me sigues platicando los síntomas porque por lo visto son bastante frecuentes así es, ¿no?, y muy fácil de detectar. Y en ocasiones pues son infradiagnosticados, ¿no? Exactamente. No, pues no se despeguen, regresamos con más en Agenda Médica. Ya estamos de regreso en Agenda Médica, el diario de tu salud. Seguimos aquí hablando con el doctor Cárdenas acerca de los trastornos de aprendizaje. Nos estabas diciendo, pues, cómo era, ¿no?, los puntos rojos en los que te puedes fijar para ver si tu hijo o hija tienen algún tipo de trastornos o tú también lo puedes tener, ¿no? Uno Así personalmente, es. Porque sí, yo sí me acuerdo, por ejemplo, de matemáticas. Claro. O sea, mate era como mi tema, mi coco. A ver, platícame un poquito la gente que puede tener trastorno en matemáticas. Bueno, mira, aquí la situación no es que, de acuerdo a lo que hablamos anteriormente, ¿no?, y las clasificaciones, los trastornos del aprendizaje pueden ser, ¿no?, para lo que es dificultades en el área de lectura, ¿no?, en la expresión escrita, que es escritura, y en el área de matemáticas, ¿no? Después de la dislexia es el segundo trastorno de aprendizaje más frecuente, ¿no? Se dice que en México afecta un 4 a 6% de la población escolar, ¿no? Muchísimo. Que son porcentajes elevados, me siento ¿no? Menos mal, y aquí el asunto es que, bueno, vamos a encontrar a niños, ¿no?, con dificultades para adquirir incluso el concepto de número, ¿no?
para adquirir incluso las capacidades de suma, resta, ¿no? De decodificación, de todo lo que son las operaciones matemáticas, pero además el problema es que existe dificultades, ¿no? O un retraso en el proceso del pensamiento lógico matemático, ¿no? Okay. Aquí, por ejemplo, es importante, sobre todo ahora que vamos a empezar, ¿no? Ciclo escolar. Ciclo escolar, ¿no? Sobre todo las señoras que nos ven, ¿no? Y que puedan tener un poquito ahí de que puedas estar al pendiente de sus hijos, ¿no? Niños que a pesar de que se esfuerzan, ¿no? De que en otras áreas pueden tener un buen rendimiento, ¿no? Nada más no dan una en matemáticas. ¿Sí? Sí. Es horrible. Es importante tomar en cuenta que todos los trastornos de aprendizaje, ¿no? Pues tienen un origen no solamente hereditario, ¿no? Sino que también se conocen que en algunos de estos padecimientos, sobre todo ahorita que hablamos de trastorno de aprendizaje específico, ¿no? En el área de matemáticas, pues existen alteraciones anatómicas, ¿no? Que de manera regular se han encontrado en estos niños, ¿no? Sobre todo dificultades en el lóbulo parietal izquierdo, ¿no? Okay. Que van a ocasionar dificultades, obviamente, en la obtención de estos conocimientos, ¿sí? Okay. ¿Que es una parte del cerebro que está bloqueada o que le hace falta? Hay variantes anatómicas, ¿no? que pueden tener menor volumen, ¿no? o mayor volumen y obviamente esto pues va a afectar el funcionamiento de esa área cerebral específica. ¿Y cómo se logra estabilizar esa área cerebral? Bueno, aquí ahorita vamos a entrar, ¿no? Con los métodos de rehabilitación cognitivo-terapéutica, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, no es importante primero que podamos hacer el diagnóstico, ¿no? Y ese es un tema, el diagnóstico. Así es, ¿no? Sobre todo, especificar qué tipo de diagnóstico, qué tipo de trastorno de aprendizaje tiene el niño, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un niño de 7 años en segundo año de primaria, ¿no? En donde sus compañeros a lo mejor lograron establecer cierta velocidad y cierta comprensión lectora, adquirieron ciertas habilidades en escritura y en matemáticas y el niño no llega a ese punto, ¿no? Descartamos que tenga una discapacidad intelectual por medio de alguna prueba de inteligencia, ¿no? Se descarta algún otro proceso neurológico por medio de una historia clínica detallada, ¿no? Y de ahí nos vamos a las pruebas específicas de aprendizaje o evaluaciones psicopedagógicas, ¿no? En donde se va a evaluar de acuerdo al grado académico y de acuerdo a la edad del niño, si existe alguna dificultad en el área de escritura, en el área de lectura y en el área de matemáticas. Teniendo esto ya, digamos, pues sobre la mesa, ¿no? Ya aclarado, ¿no? El equipo. Así es. Y obviamente descartando también algunos otros padecimientos, como mencionaba, ¿no? El TDA no es sinónimo de dificultades en el aprendizaje. No todos los niños que tienen TDA tienen dificultades en el aprendizaje, ¿no? Algunos otros, bueno, muchos de estos chicos sí lo tienen, ¿no? Pero muchos solamente tienen manifestaciones conductuales, ¿no? Tenemos que descartar pues la pobre estimulación, ¿no? O la deprivación sociocultural, ¿no? Niños poco estimulados que siempre se les ha resuelto todo, ¿no? Que no tienen una motivación al esfuerzo, ¿no? Tomando en cuenta todos y cada uno de estos aspectos y teniendo claro que existe un pobre rendimiento académico en alguna de estas áreas o en algunas de estas áreas también combinadas, se hace el diagnóstico y con eso pues se determina algún tipo de tratamiento, ¿no? Cada uno de los diagnósticos referidos pues va a tener una secuencia y una terapéutica definida, ¿no? Sin embargo, para llegar a este diagnóstico, antes hay que hacer todo este tipo de evaluación. Claro, y las evaluaciones son importantísimas porque te llevan al entendimiento total de lo que puede estar un niño padeciendo y a través de terapias o de lo que se haga, pues puedes regresarle mucho la autoestima, ¿no? Así es. Esto es importante porque podemos encontrar niños deprimidos, ¿no?
que a lo creo que mejor como muchos, tal ni siquiera dan el ancho, ¿no? Para el grado académico en el que están, ¿no? Y pues ahí tenemos al papá, a la mamá que lo presionan, a la maestra, ¿no? Y que bueno, sí es importante que exista cierta motivación para que hagan las cosas, Mientras no se haga un círculo de estrés. Así es, ¿no? Sin embargo, ¿cómo pretendemos que un niño avance, ¿no? O cumpla con expectativas si no estamos al pendiente de su estado emocional, ¿no? Entonces, haciéndonos cargo de todas estas situaciones por separado, ¿no? Si el niño tiene comorbilidad de TDA con los trastornos del aprendizaje, de depresión con los trastornos de aprendizaje, de ansiedad, ¿no? Dándoles tratamiento, digamos, por separado, ¿no? Pues creo que podemos esperar un efecto terapéutico mayor, ¿no? Y un buen pronóstico. Sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahorita regresando al corte me platicas ya de los tratamientos específicos, porque hay mucha gente que le tiene terror a las terapias. Terror, ¿no? O sea, terror, se cuelgan de la lámpara. Y al final del día es de lo mejor que hay, ¿no? Así es. Y también quiero ya después preguntarte qué tan abiertas están los colegios en nuestro país para ese tipo de pensamientos, porque a veces siento que nuestra forma educativa, ¿no? En nuestro país es así de, pues generalizada. No hay oportunidad para aquel que tiene dislexia, por ejemplo. Así es. ¿No? Bueno, pues vámonos con esto un corte y no se despeguen porque regresamos con mucho más en Agenda Médica. Ya estamos de vuelta en Agenda Médica, el diario de tu salud. Estamos hablando con el psiquiatra, el doctor Cárdenas. A ver, doctor, ¿cuáles son las causas que originan todo este tipo de trastornos en el aprendizaje, además de las hereditarias? Sí, bueno, digamos, esa sería una de las principales, ¿no? Sí. O la principal, ¿no? No es nada raro encontrar familias, ¿no? Completas, ¿no? En donde se encuentran este tipo de trastornos, ¿no? Sobre todo las dificultades en el área de adquisición de habilidades numéricas, ¿no? Okay. Es la que se podría decir que tiene un patrón hereditario más constante. ¿En las matemáticas? Así es, ¿no? Wow. Es importante mencionar, ¿no? Y hacer y recalcar, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento. Frecuentemente se encuentran algunas alteraciones anatómicas, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? En este tipo de población, ¿no? O en poblaciones de niños que reciben estos diagnósticos, ¿no? Antes se creía, ¿no? Que básicamente los trastornos de aprendizaje eran resultado de pobre estimulación, de situaciones sociales, ¿no? O socioculturales como la pobreza y todo esto, ¿no? Sin embargo, pues con el advenimiento de nuevos métodos diagnósticos, ¿no? Y todos estos métodos nuevos, ¿no? Para la realización de estos diagnósticos, ¿no? Pues sí se ha visto algunas variantes anatómicas en estos chicos, ¿no? Que obviamente pues pueden ser de origen también desconocido, ¿no? Se habla, por ejemplo, también de un patrón genético en estas variantes anatómicas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de situaciones de estrés o hipoxia neonatal, ¿no? O sea, de plano hasta eso. Así es, ¿no? ¿El embarazo podría ser hasta un factor? Claro, un embarazo de alto riesgo, ¿no? En donde la mamá consumió tabaco, en donde la mamá consumió alcohol, ¿no? Pues obviamente pues sería un volado, ¿no? O incrementaría, ¿no? la prevalencia o la posibilidad de que un niño tenga este tipo de padecimientos, ¿no? Dore, es importante tomar en cuenta que como tal, un diagnóstico, digamos, como tal encontrar una etiología en ocasiones es muy complicada, ¿no? Porque podemos hacerle hasta los estudios de funcionales de cerebro al niño, no se encuentra nada, ¿no? Se hace una historia clínica detallada, tampoco se encuentran antecedentes, no se encuentran algunas otras alteraciones y lo único que termina dándonos el diagnóstico, además de la información del maestro, la información de la mamá, ¿no? Pues es la evaluación psicopedagógica, ¿sí? Es importante tomar en cuenta que si hay un niño que no tiene una discapacidad, que no tiene estos factores que mencionamos que pueden descartar el diagnóstico de trastorno de aprendizaje, ¿no? Desde inteligencia normal, ¿no?
que no exista un problema neurológico adicional, ¿no? Hasta los lentes, ¿no? Así que es, ¿no? necesiten lentes. Para allá voy, ¿no? Se tiene que descartar incapacidad o dificultad visual, ¿no? E incluso auditiva, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos procesos, ¿no? Pues van a incidir de manera directa en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, descartando todo esto, ¿no? Porque no lo había mencionado anteriormente, ¿no? Los problemas auditivos, los problemas visuales, ¿no? Pues vamos a tener a un chico, ¿no? Con un trastorno de aprendizaje. Es importante hacer el diagnóstico y es importante hacer una intervención en el momento adecuado, ¿no? Porque esto se puede convertir, como te digo, a largo plazo, pues en un problema para la adquisición de otros procesos de aprendizaje también, ¿no? Y que aquí pues intervienen también otros factores, ¿no? Dificultades para la ejecución, para la organización, ¿no? Y todo este tipo de funciones que nos hacen funcionar. Bolita de nieve. Pero entonces, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cómo procederían los tratamientos? Después de haber hecho el diagnóstico, Dore, se tiene que tomar en cuenta el tipo de trastorno de aprendizaje que tiene el niño, ¿no? Básicamente las intervenciones van a ir en función de modificar las alteraciones de aprendizaje, ¿no? No como una regularización académica, sino más bien es una intervención mucho más previa, ¿no? Okay. Se le va a enseñar al niño a aprender, ¿no? Se van a dilucidar cuáles son los elementos que están incidiendo para que se dé el trastorno, desde la maduración visoespacial, desde cuestiones de coordinación, ¿no? Coordinación ojo-mano, desde madurez en otros sentidos también, ¿no? Y tomando en cuenta otras funciones mentales, como la memoria, ¿no? O sea... la motricidad. Todo esto que mencionamos, ¿no? Motricidad, lenguaje, la forma de comunicarse, ¿no? Coordinación, ¿no? Y maduración visoespacial, así como memoria, y otros tipos de memoria de trabajo, ¿no? Orientación. Básicamente las intervenciones psicopedagógicas van a ir en función de estas áreas, ¿no? Y estas áreas que son áreas mentales, ¿no? Pues si logramos de una u otra manera tenerlas con un funcionamiento adecuado, pues obviamente la información que nos va a llegar, ¿no? Pues vamos a tener menos dificultades, ¿no? A la hora de aprender, de asimilarla y de poder también plasmarla, ¿no? Que para fines prácticos ese es la base del aprendizaje, ¿no? El cómo captamos la información que nos llega, el cómo la procesamos y la manera en que la reservamos. Así ¿no? Es, ¿no? En que la plasmamos. Ahora, ahí te va la pregunta del día. ¡Tan, tararán! En vista de que todo este menester es casi 100% hereditario, me imagino que habrá también, porque, ahí están los niños, ¿no? Que ya tienen solución o salida a todos los problemas, pero vamos a darle esperanza también a los papás. Por supuesto. Sí pueden ir a hacer terapias y sí les puede ayudar aunque ya estemos en edades más avanzadas. Por supuesto que existen, ¿no? Métodos de rehabilitación neurocognitiva, ¿no? Okay. Aquí el asunto es que no es igual una terapia psicopedagógica para un niño, ¿no? Que para un adulto. A la rehabilitación neurocognitiva que lleva un adulto, un papá, ¿no? Claro, por supuesto. Obviamente sí hay esperanza, ¿no? Y antes de eso, pues también es importante que aunque sepas tú que ya tienes como tal, ¿no? Que tú ya te hagas el diagnóstico, digamos, sí, ¿no? Sí, así de, pues bueno, yo tengo eso. También se tiene que hacer, ¿no? Como tal, una evaluación. Y aquí lo importante, además de tratar los trastornos de aprendizaje, Dore, pues es tratar el trastorno digamos, concomitante, ¿no? Claro. Si tiene TDA, su tratamiento para TDA, ¿no? Y la terapia para el trastorno estar bien de aprendizaje. protegidos y bien cuidados. Así es. Definitivamente. Yo sé dónde pueden ir. Ahorita les paso toda la información. Pero por lo pronto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dore. Por venir, de veras, Juan. Porque sabes lo que te agradezco. Toda tu ayuda, todo tu conocimiento, todo lo que sabes. Les invito a que estén alertas de la información o del aprendizaje que estén teniendo sus hijos, porque pues no es que no quieran aprender, a veces simplemente se les dificulta y pueden salir adelante muy fácil de la mano de doctores como Juan. Muchas gracias, Juan.
Gracias por nuevamente. la invitación. Gracias a ustedes, queridísimo auditorio. Yo soy Dore Ferriz y en nombre de este maravilloso equipo me despido y nos vemos en la próxima. Como tal, ¿no? Claro. Niños con problemas socioculturales, ¿no? O de deprivación sociocultural, ¿no? En donde existe pobre estimulación hacia el conocimiento y el aprendizaje, pues también se van a descartar este tipo de situaciones, Dore. Definitivamente. Y también, bueno, también podría estar el caso de aquel niño erudito que tiene un trastorno del aprendizaje en el sentido de que se lo devora, ¿no? Así es, ¿no? Pero si es o sea, ser papá de un niño genio también podría ser una locura. Por supuesto. Aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. No es nada extraño no encontrar... Aprendizaje, pareciera, antes era de te vas a la escuela y te lo aprendes de memoria y ya está ahí. Así es. Y cada vez se han descubierto más cosas sobre el aprendizaje. Entonces, a ver, cuéntame. Bueno, hablar de trastornos de aprendizaje, ¿no? Tendríamos que abordarlo desde varias perspectivas, ¿no? Ajá. Sobre todo, bueno, iniciar, ¿no? Con esta situación, ¿no? De que los trastornos de aprendizaje no se trata de un problema del neurodesarrollo. Okay. Son un grupo de padecimientos, ¿no? Son un grupo heterogéneo de padecimientos en el cual no va a existir una dificultad o una incapacidad. Bienvenidos a Agenda Médica, el diario de tu salud. Yo soy Dore Ferriz y hoy se encuentra con nosotros el doctor psiquiatra Juan Alberto Cárdenas. Juan, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Dore. Hoy traes un tema muy interesante para muchas mamás del mundo mundial y luego también para los adultos, ¿eh? Así es. Niños con un trastorno de aprendizaje, ¿no? Que generalmente tienen un coeficiente intelectual elevado, ¿no? Y bueno, también lo que vamos a mencionar ahorita, ¿no? Y vamos a tratar de explicar de manera detenida es que los trastornos de aprendizaje se pueden asociar con otros diagnósticos psiquiátricos o neurológicos, ¿no? Por ejemplo, el principal podría ser el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, muy ¿no? Famoso, y trastornos de lenguaje, ¿no? Okay. De acuerdo a las últimas clasificaciones, ¿no? De trastornos de aprendizaje, bueno, se denomina como tal trastorno específico del aprendizaje, ¿no? Capacidad, ¿no? Por parte del niño. En este caso nos vamos a enfocar a población infantil, ¿no? Niños en etapa escolar que tienen una incapacidad o dificultad para alcanzar un rendimiento académico adecuado, digamos, ¿no? Ya sea en el área de escritura, lectura o matemáticas, ¿no? De acuerdo a su grado académico y de acuerdo a su edad. Obviamente tomando en cuenta que en estos trastornos, ¿no? Se va a descartar o se va a hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Con discapacidad intelectual, o sea, un niño con una discapacidad intelectual pues no va a tener un trastorno de aprendizaje.